Gracias, Yulisa. Gracias al equipo técnico que nos acompaña en cabina, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde, los amables compañeros aquí presentes. Aunque hablábamos en el segmento anterior sobre devaluación y hablábamos también sobre los niveles de inflación del año pasado, hay que quiero recordar algunos puntos en torno a eso. Uno de ellos es que aquí hace varios años que el gobierno decidió introducir incluso en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos de cada año, porque hay una ley que establece la obligatoriedad de los ajustes por inflación en el Código Tributario de una serie de componentes: ajuste por inflación a los valores de cálculo del IPI, ajuste por inflación al impuesto sobre la renta de los asalariados, ajuste por inflación que tiene que ver, por ejemplo, con los precios de los márgenes de ganancia de los distribuidores y detallistas de los precios de los combustibles. Hay una serie de asuntos en términos impositivos y en términos de comerciales en el país que deben ser ajustados por inflación cada año, incluyendo, repito, el impuesto sobre la renta a los asalariados. Entonces, cada año el gobierno lo que hace es que introduce en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos del General de la Nación un artículo que dice durante este año se prohíben o se mantienen congelados o sin variación los ajustes por inflación de todo lo que haya que ajustar. Entonces simplemente no se hacen los ajustes por inflación. En el caso de los asalariados, hace como 7 u 8 años, 6 o 7 años, que está congelado el ajuste por inflación del impuesto sobre la renta, y por eso los asalariados se congeló, creo que hasta 34.800 pesos mensual. Los que ganan de 34.800 pesos mensual hacia abajo, casi 35.000, están exentos del impuesto sobre la renta, y los que ganan de 35 para arriba pagan impuesto sobre la renta. Pero todos los años se hacía ajuste por inflación. Por lo tanto, cada año iba aumentando la cantidad el nivel salarial que estaba exento. Como se eliminó el ajuste por inflación, entonces ya usted no tiene más que pagar su impuesto sobre la renta, independientemente de que le aumente o no le aumente en el salario. Y eso implica una pérdida de ingresos para el trabajador, porque si usted gana 35.000 pesos, si usted gana 34.800 pesos, usted no paga impuestos sobre la renta. Pero si usted gana 35.500, ya usted paga impuestos sobre la renta. Si hay un ajuste por inflación que lleva la exención hasta 36.000, pues usted no pagaría impuestos sobre la renta. Y eso que le dejan de descontar el impuesto sobre la renta, pues se traduce en una especie de aumento salarial, porque es un ingreso, es un monto que no le estarían descontando. Pero ocurre también en otros aspectos de la economía. Entonces, ¿qué ocurre también? Que este año es un año de ajuste salarial, de revisión del salario mínimo del sector privado, en sentido general, sectorizado y no sectorizado. Pero venimos de un año de crisis, que es el año 2020. Entonces, ahora vamos a tener sentados en la mesa a un comité nacional de salarios integrado por los patronos, los empleadores, los empleados representados por los sindicalistas y el gobierno, que es la tercera pata del Comité Nacional de Salarios, discutiendo un posible ajuste salarial en un sector empresarial que no por completo tiene la posibilidad de hacer ajustes salariales, porque hay otros que sí. Por ejemplo, el sector financiero puede hacer un ajuste salarial porque el sector financiero no cerró durante la pandemia. El sector comercial de los supermercados tampoco cerró durante la pandemia, o sea, no sufrió pérdidas, sino que posiblemente haya obtenido buenas ganancias. El mismo sector de salud, en sentido general. Bueno, también pueden hacerle ajustes salariales a sus empleados, pero ¿y los que no pueden? Los que definitivamente tuvieron una situación, un año malo el año pasado, y ahora van a tener como quiera sentarse, no, espérate, hay que ajustar los salarios, y los trabajadores quieren también que le ajusten su salario. Entonces, ese es otro ajuste que también se calcula con base en los niveles inflacionarios que habrá que revisar. La inflación de los últimos 2 años, 5.5% el año pasado, más alrededor de 4%, creo que fue el año anterior, ya hay un 9.5%, que si vamos entonces a aumentar el salario, espérate, hay que aumentar mínimo un 10%, pero un 10% tal vez sea poco. Ahorita empiezan los sindicalistas a pedir un 25% y los empresarios a decir, no, pero nosotros no podemos aumentar ni siquiera un 5%. Elementos a tomar en cuenta. Y también otro elemento a tomar en cuenta es el que tiene que ver con los precios de los productos. Entonces, mayor aumento de precios, cero ajuste por inflación en determinados renglones que pudieran implicar aumentos de precios. Pero hay otros renglones que pudieran también implicar una mejoría para
para el poder adquisitivo de los trabajadores. Por ejemplo, lo que mencioné del ajuste por inflación al impuesto sobre la renta de los trabajadores, porque ese impuesto sobre la renta no a los trabajadores del Estado, sino a todos los trabajadores formales del sector público y del sector privado. Entonces, si se va a plantear, por ejemplo, en el pacto fiscal que se va a discutir también este año, que es impostergable, la posibilidad de hacer algún tipo de ampliación de la base imponible de determinados impuestos existentes o de aumento de la tasa de determinados impuestos existentes o de creación de nuevos impuestos que tal vez no existen, bueno, también habrá que plantearse la necesidad de hacer los ajustes o de actualizar los ajustes por inflación que requerirá el sector empresarial en lo que tiene que ver con algunos márgenes de beneficio, repito, como por ejemplo el caso de los combustibles, del mercado de los combustibles, y que también ha de reclamar la clase trabajadora cuando diga, bueno, pero ya que me van a poner nuevos impuestos, deberían entonces también actualizarme el ajuste por inflación de mi nivel salarial para yo entonces pagar menos impuestos sobre la renta del salario que pago, y eso tal vez puede traducirse en una especie de mejoría del ingreso de la clase trabajadora, de la que todavía tiene empleo, porque recordemos que hay una cantidad importante que perdió empleo. Ya para llegar a una segunda parte de mi comentario, quiero hacer referencia, también relacionado con los precios, a los precios de los combustibles, que vienen aumentando considerablemente. No voy a hacer un análisis científico de cálculo sobre a cómo estaba el precio del petróleo antes de la pandemia, en cuánto se puso, que se puso por el suelo durante los meses más fuertes de la pandemia y de la parálisis económica mundial, y luego cómo han venido recuperándose los precios del petróleo también. Tampoco voy a hacer referencia a la tasa de cambio, que ciertamente hemos tenido una devaluación en este año pasado, 2020, y finales también del año 2021, del año 2019. Pero sí tomar en cuenta que antes de la pandemia, el precio del petróleo estaba por encima de como está actualmente. Y miren que viene subiendo el petróleo, pero estaba por encima de como está actualmente. Y que ciertamente antes de la pandemia también el valor del peso era mayor que el que tenemos actualmente. Pero como quiera, vamos a hacer un mini ejercicio del comportamiento de los precios de los combustibles. La última semana de febrero, por ejemplo, la última semana de febrero es antes de marzo, cuando se paralizó la economía. En la última semana de febrero nosotros teníamos un precio de la gasolina premium 223,16. En la segunda semana de agosto, o sea, días antes de asumir la presidencia el presidente Luis Abinader, 203,80. Actualmente, 220 pesos. Es decir, que desde el inicio de la pandemia, o previo al inicio de la pandemia, hasta agosto, el precio de la gasolina premium bajó 19,30. Pero de agosto para acá, en la gestión en el Ministerio de Industria y Comercio de Victorito Bisonó, en la gestión del gobierno actual, independientemente de cualquier tipo de justificación que usted me quiera hacer, pues la gasolina premium ha subido 16 pesos con 20 centavos. Desde agosto para acá. En la gestión repito, menciono y lo personalizo con Hito Bisonó, que está en Industria y Comercio, porque Hito Bisonó era uno de los mayores críticos de los elevadísimos precios de los combustibles y de la elevadísima carga impositiva que tenían los combustibles durante el gobierno pasado. Bueno, en este gobierno, donde a él le toca hacer ese ajuste toda la semana, ha subido 16,20. El caso de la gasolina regular. La gasolina regular a 206,50 antes de la pandemia. 16 de agosto o 14 de agosto, 193,40. Actualmente 206,70. Hoy día la gasolina regular está al mismo nivel en que estaba antes de la pandemia, 206,70. Es decir, que durante la pandemia hasta agosto bajó 13 pesos con 10 centavos y desde agosto para acá ha subido 13 pesos con 30 centavos. Es decir, que estamos más o menos, en el caso de la gasolina regular, como estaba antes de que se iniciara la pandemia en marzo de este año. En el caso de la gasolina, del gasoil óptimo, el gasoil óptimo pasó de 174,80 en finales de febrero a 163,50 en agosto. Y luego actualmente está en 180,40. Quiere decir que bajó de antes de la pandemia hasta agosto, bajó 11,30. Pero desde agosto para acá ha subido 17 pesos. Está entonces 4 pesos, casi 4 pesos por encima de como estaba antes de la pandemia. Antes de que se iniciara el proceso de variación de la tasa de cambio, el proceso de variación del petróleo, todo lo que usted quiere. La gasolina regular le pasa algo parecido.
de 165 pesos con 50 a finales de marzo, a finales de febrero, pasó a 148,70 a mediados de agosto. Y hoy día está en 168,10. Quiere decir que el gasoil, ese es el gasoil regular, bajó 16,80 durante la pandemia. Y luego, de agosto para acá, ha subido 19,40. Está hoy día, entonces, casi 3 pesos por encima de como estaba antes de que se iniciara la parálisis económica de la pandemia. Y el caso del gas licuado de petróleo, que es un combustible muy sensible porque abarca diferentes áreas. El área empresarial, por un lado, que es el área de los restaurantes, de la producción de determinados productos alimenticios también, la industria de la harina, la industria de la repostería, aparte de los restaurantes. Esa área también abarca el transporte público de los carritos de concho, que ustedes saben que utilizan gas licuado de petróleo, y por supuesto las amas de casa, que son las que consumen, o mejor dicho, los hogares, para no decir amas de casa, para no irme machista, sino que sea, bueno, los hogares que consumen también gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo, antes de la pandemia, estaba en 94,20. Subió hasta 111 pesos desde marzo hasta agosto, porque viene entonces en una escalada alcista. No bajó de precio, aun cuando bajaron de precio el petróleo en el mercado internacional. Y hoy día está en 125,70, un precio histórico. Creo que no se había vendido a 125 pesos, más de 125 pesos el precio del petróleo, con 70. 16,80 subió desde antes de la pandemia hasta agosto. Ahora, de agosto para acá, el gas licuado de petróleo ha subido 14 pesos con 70 centavos. Por eso ustedes ven un video que anda por ahí rodando, donde le están recordando al presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que dice que recordaba ahí en ese video que cuando el PRD, que hoy es el PRM, salió del poder, es decir, Hipólito Mejía, cuando era presidente, dejó el gas licuado de petróleo a 25 pesos. Y que en ese momento, cuando él pronunció su discurso siendo senador, estaba por el orden de los 100 pesos. Bueno, pues hoy día está en 125,70 durante su gobierno. Pero hoy día esos argumentos políticos, los argumentos políticos que pesaban sobre los precios de los combustibles, decir que la carga impositiva que tienen los precios de los combustibles, que es un abuso de parte de los gobiernos, que el gobierno ha cargado impuestos a los precios de los combustibles. Fíjense que ahora esos críticos que están en el gobierno, entonces se han olvidado de ese aspecto a criticar. Y cuando digo que se han olvidado, porque entonces ya no es motivo de crítica o no es motivo de debate la posibilidad de eliminar los impuestos a los combustibles. Porque ahora debería estar discutiéndose eso mismo. Los que en el pasado decían, hay que quitar los impuestos a los combustibles, este gobierno cargó de impuestos a todos los combustibles, esto es una barbaridad, un abuso. Bueno, y ahora no es una barbaridad, es un abuso. Y ahora que usted tiene el poder para quitarle los impuestos, ¿por qué no se los quita? Y yo no estoy diciendo que tiene que quitárselo, porque ciertamente yo sé que económicamente para el presupuesto nacional, para el gobierno, es prácticamente imposible manejarse sin ese ingreso que representa alrededor del 12% de los ingresos tributarios del gobierno, la recaudación por medio de los combustibles. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces, cuando usted se convierte en crítico de algo que usted sabe que tiene justificación para mantenerse, luego cuando le llega el momento de gobernar, de dirigir, y cuando le llega también la posibilidad y el poder de cambiar eso, si usted no lo cambia, entonces usted queda mal. Usted queda como que le mintió al país cuando usted decía que eso había que eliminarlo.